desde hace unos cuantos días estoy tratando de hacer esta nota que tiene que ver con muchos sucesos que estamos viendo a nivel climático, que empiezan realmente a encender, pareciera como luces coloradas ya cada vez más preocupantes. Incendios forestales, bajante de ríos, la bajante del río Paraná ha sido impresionante. Por otro lado, lo que ha sucedido en el caso del volcán de Palma, si bien son sucesos o inclemencias o fenómenos climáticos que suceden, pero parecería como que ahora se están pronunciando mucho más, ¿no? Los incendios forestales, es una cosa impresionante. La provincia de Córdoba está atravesando otra vez un momento muy difícil. ¿A qué se le atribuye todo esto? ¿Al cambio climático? ¿A manejos que estamos llevando a cabo y que no son del todo correctos? Pero para hablar del tema, hoy tuvo la gentileza de atendernos, y se lo agradecemos muchísimo, a Ramiro Calafel Carranza, que es director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales y coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad de El Salvador, y por supuesto este tema del cambio climático lo maneja excelentemente bien. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Guillermo Javeston te saluda. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ramiro, gracias por atendernos. Bueno, preocupado por todo esto que está pasando, que pareciera que nos estamos acostumbrando, nos sorprendemos, pero nos estamos acostumbrando. Pero a la vez, uno nota que cada situación de estas que se da realmente afectan mucho la vida diaria nuestra, ¿no? Antes, por ahí uno veía, lo máximo que decíamos es ojo con la capa de ozono. Ahora son sequías, inundaciones, lluvias, incendios forestales, los volcanes. Pareciera como que de golpe hay una cantidad de cosas que suceden, todas en forma muy, muy cercana y que nos complican y mucho. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que entre todos los fenómenos que vos mencionaste, habría que separar los fenómenos que claramente son naturales y sobre los que a priori no tenemos influencia, como pueden ser en este caso las erupciones volcánicas que mencionabas en las Islas Canarias, pero también puede ser un fenómeno como el tsunami que hace unos años impactó muy fuerte sobre el sudeste asiático. Es decir, hay fenómenos que realmente, sobre todo los que tienen que ver con la corteza terrestre, a priori nosotros no tenemos influencia, nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, lo que sí sufrimos son las consecuencias negativas de vivir en la cercanía de estos lugares que sufren este tipo de fenómenos, ¿sí? Si vivimos sobre una falla entre dos placas, por ejemplo la continental africana y la oceánica atlántica, podemos llegar a sufrir algún, en ese sentido, alguna erupción volcánica, algún terremoto, o como pasa acá en Argentina, en San Juan, o sobre la cordillera, que es zona sísmica, simplemente porque está el choque de dos placas tectónicas, y esto hace que, obviamente se eleve la cordillera, y cada vez que avanza una sobre la otra, obviamente hay movimientos de suelo, y también asociado a erupciones volcánicas. Yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Separar algunos fenómenos que nosotros no manejamos ni podemos sí prevenir hasta cierto punto. De hecho, los vulcanólogos lo hacen, los geólogos también van midiendo, por ejemplo, las temperaturas del suelo alrededor de los volcanes activos, y con esto, en función de la variación de la temperatura, cuando aumenta la temperatura, se puede de alguna manera predecir o prever que puede haber una erupción, ¿sí? Aparte, ahora se monitorean satelitalmente, hay muchas más herramientas tecnológicas para el monitoreo de estos, por ejemplo, volcanes activos, que puede hacer que se reduzca, por ejemplo, la cantidad de víctimas fatales, no los daños materiales, porque
hasta el momento no podemos frenar una erupción volcánica. Ese es el punto. Y si vivimos sobre la ladera de un volcán y ese volcán está activo o puede estarlo, en algún momento podemos sufrir las consecuencias. Distinto es el cambio climático, que, y como vos mencionaste, la capa de ozono en su momento que nos preocupaba mucho, porque sobre algunos aspectos de estos fenómenos o de estas situaciones atmosféricas podemos sí tener influencia, ¿sí? Entonces ahí sí cambia un poco el escenario, porque en un caso sufrimos las consecuencias del fenómeno natural y en el otro nosotros somos parte de la exacerbación de ese fenómeno. ¿Qué pasa, por ejemplo, algo que ha perjudicado y mucho a la economía, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente son los aspectos de la vida diaria que se ven muy perjudicados con esto, la enorme e inédita bajante del río Paraná, que, bueno, complicó muchísimo toda la salida a través de la hidrovía, por ejemplo, porque había que hacer transbordo de productos a través de barcazas de menos calado. Sí. Todo esto se produce porque, lejos de haber una cantidad enorme de lluvias, algo sucedió que hizo que se redujera absolutamente el caudal del río. Esto se lo puede meter o colocar dentro de lo que significaría cambio climático, o es un fenómeno que se da y que ahora lo vamos monitoreando y chequeando porque tenemos más información, tenemos más elementos y tenemos valores que los podemos ir comparando a través de los años, ¿no? Una vez más, es para mí la combinación de dos factores: fenómenos naturales, exacerbados quizás por la actividad humana. Por ejemplo, se conoce el fenómeno del Niño, ¿sí? La corriente del Niño, que aumenta la temperatura frente a las costas de Perú y Ecuador, y esto hace que aumente la cantidad de lluvias en toda la región. Entonces, este proceso que es cíclico, este proceso que es de temperatura de los océanos, pero también temperatura atmosférica, que es cíclico, se ve de alguna manera incrementado quizás en la frecuencia o en la intensidad por parte de los fenómenos asociados a cambio climático, ¿sí? A los cambios en el clima que nosotros contribuimos con nuestros aportes de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, no es algo que nunca haya sucedido, pero es como los huracanes en el Caribe, cuya frecuencia aumenta. Los fenómenos atmosféricos y climáticos extremos tienden a aumentar su frecuencia con los cambios que se están generando en el clima. ¿Se entiende? Totalmente. El otro día leía una nota en una revista francesa, pero me pareció muy interesante, pero al mismo tiempo pensé, ¿cómo se puede arriesgar por ahí determinadas opiniones o determinadas hipótesis de cosas que van a llegar o que pueden llegar a suceder? Parece que todo lo que tiene que ver con estos cambios que se van dando en el clima, básicamente, van a influenciar severamente, por ejemplo, en actividades como la actividad de la aviación, que va a haber de aquí a los próximos 20 o 30 años, van a aumentar muchísimo, por ejemplo, lo que se llaman las turbulencias, ¿no? Que uno le tiene tanto respeto, ¿no? Cuando está ahí arriba de un avión a muchos metros de altura y de golpe agarra una turbulencia el avión, parece que esos fenómenos se van a incrementar. ¿Eso es posible o son hipótesis que se sustentan en algún tipo de investigación, pero que todavía no hay una prueba fehaciente de que eso vaya a suceder? Lo que se está dando es una, confluencia de gran parte de la comunidad científica hacia que la tendencia es ese tipo de situación. Hoy el objetivo de no aumentar más de 1,5 grados, que es
digamos, a lo que se comprometieron gran parte de los países del mundo en el Acuerdo de París. Hoy ya estamos muy complicados para cumplirlo a nivel global. Entonces, la realidad es que hay muchos fenómenos que incluso no podemos predecir, porque nosotros en nuestra historia como humanidad y como capacidad de analizar estos fenómenos, nunca sufrimos un cambio del clima como este. Todo lo que podemos hacer es inferir cambios que se dieron en el pasado, muchos son cambios que analizamos desde el punto de vista geológico, porque no teníamos ni siquiera, previo al siglo XIX y bastante avanzado, termómetros para medir la temperatura superficial de la Tierra o de la atmósfera. Entonces, son muchos datos y mucha información que se infiere a través de indicadores, lo que se llama indirectos, ¿no? Por ejemplo, los anillos de crecimiento de árboles muy antiguos, pero bueno, también los árboles muy antiguos, ¿cuán antiguos pueden ser? Pueden ser 2.000, 4.000 años en el caso de una secuoya gigante de las más antiguas, pero ¿cuánto realmente podemos analizar de esta manera? Entonces, bueno, hay desde la composición de los gases disueltos en el hielo de la Antártida, la salinidad del hielo, que también indicaría la solubilidad del agua del mar, por lo tanto también es un indicador de temperatura indirecto. Entonces hay muchos indicadores indirectos. Entre todos estos indicadores indirectos se va construyendo un escenario que fue cambiando a lo largo del tiempo. Ramiro, hay algo que es otro de los puntos que ya se empiezan a ver, que empiezan a preocupar y que se dan en el día a día. Ya uno lo ve ya no como algo que tal vez hubiera pasado, sino que está pasando, y es el aumento, por ejemplo, de los niveles del mar. Hay muchas casas en localidades, sin ir más lejos, de la costa bonaerense, que estaban muy cerca del mar y que ahora el agua les ha socavado los cimientos, por ejemplo, por el avance del mar sobre el continente. Esto era algo que se está estudiando ahora, se suponía que tal vez iba a pasar. ¿Cómo se maneja? Porque esas son las cosas que le preocupan y mucho a la gente. El otro día en un noticiero de televisión veía una señora, creo que era en Mar del Tuyú, que había perdido prácticamente su casa entera de muchísimas generaciones, porque se derrumbó, directamente se vino abajo la casa por el efecto de este aumento en las mareas y este aumento de la playa. Otros lugares que se están quedando prácticamente sin playa. ¿Todo esto cómo se puede manejar, detener, o estos cambios en la naturaleza son absolutamente inmanejables? No, hay algunos que se pueden manejar y de hecho se pueden prevenir. El caso de la playa es un caso muy particular y que no necesariamente tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Sí. La pérdida de playa, la playa tiene una dinámica que se carga y se descarga en distintas épocas del año y no es algo estático, y además depende de los médanos que tiene tierra adentro, digamos, y de las mareas, por supuesto, y de los cambios dentro del mar en cuanto a la claro. Por ejemplo, el dragado influye mucho, el dragado cercano a la costa influye mucho sobre la arena de la playa, porque todo esto tiende a compensarse. Entonces, cuando uno fija los médanos con edificación y draga el mar, la conclusión es que la compensación se produce con el agua con la arena de la playa. Claro. Entonces, hay muchas playas que perdieron su arena, no porque haya aumentado el nivel del mar. En algunas playas de Brasil también sucede, en las playas de Miami está sucediendo, en Florida está pasando, en muchos lugares del mundo, pero tiene más que ver con
la pérdida de esta dinámica de carga y recarga entre mar, playa y médanos. Como los médanos están fijados con vegetación o con construcción, y con construcción, estos médanos ya no pueden moverse y recargar la playa y cargarse desde la playa. Entonces, esta dinámica se perdió. Y en esta dinámica que se perdió, lo que se pierde muchas veces es la playa, que se la va, entre comillas, comiendo el mar. Pero en realidad no es que se la va comiendo el mar, sino que la dinámica de recarga de los médanos no existe. Claro. Ahí yo te preguntaba si por ahí había alguna forma de frenar, ¿no?, este tipo de cosas. Vos decís que con la fijación, por ejemplo, a través de plantas de los médanos, eso teóricamente debería frenar algo, ¿no? No, eso justamente empeora la situación. Lo que pasa es que acá es donde empieza el conflicto de usos, Guillermo. Entonces, si nosotros queremos la playa, no deberíamos impactar tanto el entorno de la playa, es decir, no construir tan cerca. De hecho, hoy ya en muchas localidades de la costa argentina se prohibió construir cerca de la playa, ¿sí?, a X metros, no construir sobre los médanos, no fijar los médanos, que fue un gran avance en cuanto al turismo y a la posibilidad de uso de esas playas, estamos de acuerdo, pero que de alguna manera termina impactando sobre el mismo recurso que uno quiere usar. Es como la famosa playa prístina y tropical, que uno va, o alguna gente va y se enamora, y una década o 2 décadas después está llena de hoteles, all inclusive, resorts y qué sé yo, y de natural el entorno ya no tiene nada. Entonces se busca otra playa más prístina a la que van esos que buscan eso, los turistas que buscan eso. Entonces, la capacidad de ofrecer servicios turísticos a veces atenta contra el recurso turístico. Y esto sí depende de un manejo, y en ese sentido es donde nosotros podemos influir, podemos planificar, podemos organizarnos y coordinar por un lado la parte edilicia, ¿sí?, y por otro lado el uso. Por ejemplo, en un parque nacional, en un área protegida, hay algo que se llama capacidad de carga, o sea, no puede entrar más de X visitantes al mismo tiempo. Entonces, si uno quiere entrar y ya está cubierta la capacidad de carga, tiene que esperar a que alguien salga, ¿sí? Esto es un manejo pensando en el recurso que uno está, por un lado, buscando como recurso turístico, pero también como recurso natural, ¿no?, y como un ambiente natural que uno quiere preservar. Si esto lo aplicáramos a las playas, bueno, tendríamos otros criterios de uso de los espacios. Uno siempre termina llegando a la misma conclusión, ¿no? Lo que hacemos los seres humanos es alterar de alguna manera los ecosistemas, y esto evidentemente a la vuelta de la historia nos cambian absolutamente todo y seguramente producen este tipo de cosas. Me recordaba mientras que hablábamos del tema playas, lo que significó, por ejemplo, un edificio que es un ícono de Mar del Plata, ¿no?, que está en Cabo Corrientes, que alteró completamente todas los vientos, las corrientes, la marea, y eso, bueno, porque es un edificio impresionante que frena el desarrollo normal de la actividad de esa zona, ¿no? Y bueno, contra eso ya no se puede, ¿no?, evidentemente. Sí, yo creo que tenemos que hacer cada vez más un esfuerzo de planificación. Tenemos que insistir en la planificación o ordenamiento territorial. No podemos vivir en cualquier lado. Ya tenemos que empezar a entender que, como decimos, lo que en algún momento nosotros modificamos para mejorar la habitabilidad, por ejemplo, termina en una consecuencia negativa que puede ser sobre nosotros mismos o sobre otro ambiente. Y esto es así, pasa con las inundaciones. Muchísimos barrios cerrados son lo que yo llamo, se independizan o se aíslan hídricamente de la cuenca en la que están.
Entonces tienen un manejo hídrico interno, por ejemplo, que evita inundaciones, evita fenómenos extremos, porque tienen bombas, tienen sistemas de que los van limitando. Pero están dentro de una cuenca, entonces digo, el barrio cerrado como puede ser un proyecto de un puente, como puede ser cualquier proyecto, ¿sí? No quiero estigmatizar de ninguna manera un barrio cerrado, pero todos los proyectos requieren una planificación que supera el proyecto en sí mismo, porque está inserto en un ambiente que tiene una dinámica general, como puede ser una cuenca hídrica, como puede ser en el caso de una playa, la dinámica de la carga y descarga de arena, que excede el proyecto del que yo estoy hablando, entonces, o que yo quiero encarar. Entonces, me parece que nos falta esa visión un poco más general y a nivel global también, ¿no? Porque los objetivos del desarrollo sostenible, que todos tienen como horizonte, nacen en 2015, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, 2015 fue un año de varios hitos. Primero tenemos la encíclica del Papa, Laudato Si, tenemos Francisco, tenemos los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y tenemos, que también son de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también tenemos el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Entonces, estos tres aspectos, estos tres hitos de 2015 van delineando que debería ser la política ambiental internacional, pero todavía estamos lejos de lograr los objetivos propuestos. Y esto tiene que ver con, no tanto con países, digo por regionalizar un poco la cosa, ¿no? Países con menor índice de desarrollo, como puede ser Argentina, los países que tal vez más atentan contra esos mismos factores que producen los cambios climáticos, etcétera, son las grandes potencias, ¿no? Los países más industrializados, en definitiva, ¿no? Sí, por supuesto, pero y aparte hay una cuestión de equidad entre países, ¿no? Y de responsabilidad. Se habla mucho de responsabilidad histórica, por ejemplo, fenómenos como cambio climático. Pero la realidad es que son también los que tienen más capacidad para cambiar, para mejorar y para ayudar a mejorar a otros países. Entonces, en ese sentido también se habla de solidaridad y de mecanismos de financiación y de ayuda, por ejemplo, a través de transferencia de tecnología. Se busca, en los acuerdos internacionales, hablando, ¿no? Se busca que no solo mejoren los que pueden mejorar, sino que un poco parados en ese argumento de la responsabilidad histórica, que ayudan a mejorar a otros. Porque hay países también, países en vía de desarrollo, que dicen, ¿por qué yo no puedo tomarme 100 años para mi desarrollo industrial? ¿Por qué tengo que llegar a las mismas metas que un país que ya transitó su infancia y su adolescencia industrial? Yo no puedo llegar a la adultez en un tiempo menor, o no debería tener que llegar en un tiempo menor al que llegaron los otros países. Bueno, ahí es donde puede ser muy importante la ayuda de esos países más industrializados, más desarrollados y con mayor capacidad financiera. Sin duda. La última que te hago, Ramiro, porque se me agota el tiempo, el tema es interesantísimo, ¿no? Ustedes en El Salvador, ¿no? ¿Notan que hay verdaderamente interés de parte de los más jóvenes, de las nuevas generaciones? Porque esto evidentemente va a requerir de muchos profesionales que estudien, que apliquen sus conocimientos, como para que de aquí en más, también la prevención, el estudio, la diagramación de todas las obras que se vayan haciendo, contemplen las consecuencias que puede traer todo esto a tiempo tal vez no tan lejano. ¿Ustedes notan que hay un interés mayor en este tipo de carreras? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Salvador porque vos estás al frente de todo esto, ¿no?
El interés por las carreras ambientales es un poco, es como una sinusoide, ¿no? Por momentos aumenta y por momentos disminuye. Sí. Después de la cumbre de Río del año 92 se crearon las carreras de contenido netamente ambiental. Sí. Y tuvieron un auge, después tuvieron una recaída, después empezó como una sinusoide. Pero sí hay un interés por los temas ambientales que debería, obviamente, llevar a un interés por las carreras ambientales. De hecho, hay más oferta, hay más diversidad. Nosotros seguimos teniendo nuestra oferta en Pilar, en nuestra sede de Pilar, y obviamente la sede del centro también sigue ofreciendo la carrera de licenciatura en Ciencias Ambientales. Y tenemos desde el año 92 también nuestro Instituto de Medio Ambiente y Ecología, a través del cual, se hacen proyectos de investigación, publicaciones, se participa en reuniones nacionales e internacionales para discutir temas ambientales, y también los alumnos tienen la posibilidad de participar en algunos proyectos. O sea, hay una sinergia entre el instituto y la carrera. Buenísimo, buenísimo. Ramiro, te agradezco muchísimo este ratito. Son temas que si bien se tratan permanentemente, pero me parece que los tratamos cuando estamos enfrentados a un problema que nos asusta, ¿no? Las inundaciones o la falta de agua, o, los volcanes, son cosas distintas, pero que hacen a que el ser humano como tal reaccione frente a esto. Ayer, y con esto cierro, ¿no? Alguien me decía una cosa muy interesante. Vos hablabas recién de la encíclica papal, ¿no? De Laudato, y alguien me decía, ¿cómo será de importante el tema climático? Lo que tal vez no tomemos conciencia, que hasta el Papa ha tenido que recurrir y ha hecho de esto una encíclica como para que la humanidad de alguna manera tome conciencia, ¿no? Que esta es la casa de todos y que la tenemos que cuidar y mucho, ¿no? Evidentemente el tema es interesante, importante, y por supuesto tenemos que preocuparnos, por lo menos ocuparnos, ¿no? No sé si tanto preocuparnos, pero sí ocuparnos. Te agradezco muchísimo, Ramiro. Y una cosa, perdón, me parece que es fundamental entender que no nos vamos a salvar solos, que uno no se salva solo, y lo mismo como país, y ningún país se salva solo, estamos embarcados en el mismo barco. Sin duda, sin duda. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo. De nada, un abrazo grande. Hasta pronto.